Paralelamente a las religiones oficiales, siempre han existido organizaciones esotéricas que se han consagrado a perpetuar su propia herencia espiritual a través de las épocas. Entre estas organizaciones figura la Orden de la Rosacruz, cuya existencia fue hecha pública en el siglo XVII, pero cuyos orígenes son aún mucho más antiguos. Una mañana del año 1623, los parisinos fueron interpelados por misteriosos carteles pegados en las calles de París. Nosotros, diputados del Colegio Principal de los Hermanos de la Rosacruz, tomamos morada visible e invisible en esta ciudad por la gracia del Altísimo, hacia el cual se vuelve el corazón de los justos. Mostramos y enseñamos, sin libros ni señales, a hablar toda clase de lenguas de los países en los que deseamos permanecer para sacar a los hombres, nuestros semejantes, del error mortal. Si alguien quiere vernos solamente por curiosidad, jamás comunicará con nosotros, pero si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en el registro de nuestra confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas. No revelaremos el lugar de nuestra morada en esta ciudad, porque los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacer que le conozcamos y de que él nos conozca a nosotros. Estos carteles se referían pues a una misteriosa fraternidad, a una sociedad secreta, la de los Rosacruces. No era la primera vez que esta fraternidad daba de qué hablar. Unos años antes había publicado 3 manifiestos célebres en el mundo del esoterismo: la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis y las bodas químicas de Christian Rosenkreutz. Hoy en día se sabe que estos 3 manifiestos fueron redactados por un colegio de Rosacruces, el Círculo de Tübingen. Entre ellos figuraban especialmente Valentin Andreae y Johann Arndt. Todos ellos eran apasionados del hermetismo, la alquimia y la cábala. Publicada en 1614, la Fama Fraternitatis se dirige a los responsables políticos y religiosos, así como a los científicos de la época, aunque estableciendo una constatación más bien negativa de la situación general en Europa, revela la existencia de la Orden de la Rosacruz a través de la historia alegórica de Christian Rosenkreutz, desde el periplo que le llevó a recorrer el mundo antes de fundar la Fraternidad Rosacruz hasta el descubrimiento de su tumba. Este manifiesto llama a una reforma universal. La Confessio Fraternitatis fue publicada en 1615. Este segundo manifiesto completa el primero, insistiendo, por una parte, en la necesidad de que el hombre y la sociedad se regeneren, y por otra, indicando que la fraternidad de los Rosacruces posee una ciencia filosófica que permite operar esta regeneración. Se dirige ante todo a los buscadores deseosos de participar en los trabajos de la orden y de obrar por la felicidad de la humanidad. El aspecto profético de este texto intrigó mucho a los eruditos de la época. Publicada en 1616, Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz, en un estilo bastante diferente de los 2 primeros manifiestos, relata un periplo iniciático que representa la búsqueda de la iluminación. Este periplo de 7 días se desarrolla en gran parte en un misterioso castillo, donde deben celebrarse las bodas de un rey y una reina. En términos simbólicos, las bodas químicas relatan el recorrido espiritual que conduce a todo iniciado a realizar la unión entre su alma, la esposa, y Dios, el esposo. Como han puesto de relieve historiadores, pensadores y filósofos, la publicación de los 3 manifiestos rosacruces no fue ni anodina ni inoportuna. Se produjo en una época en la que Europa atravesaba una crisis existencial muy importante,
Estaba dividida políticamente y se desgarraba en conflictos de intereses económicos. Las guerras de religión sembraban la desgracia y la desolación en las familias. La ciencia alcanzaba un gran desarrollo y adoptaba una orientación materialista. Las condiciones de vida eran miserables para la mayoría de la gente. Solo una élite sabía leer y escribir. Los Rosacruces salían pues de su silencio para hacer un llamamiento hacia el humanismo y la espiritualidad. Para resumir el ideal que animaba a los Rosacruces del siglo XVII, se puede citar a Comenius, considerado hoy en día como el padre espiritual de la UNESCO. Queremos que todos los seres humanos, en su conjunto o individualmente, jóvenes o viejos, ricos o pobres, nobles o plebeyos, hombres o mujeres, pueden instruirse plenamente y convertirse en seres completos. Queremos que se instruyan y formen perfectamente, no solo en tal o cual punto, sino igualmente en todo lo que permite al hombre realizar íntegramente su esencia. Aprender a conocer la verdad, a no ser engañado con falsos pretextos, a amar el bien y a no ser seducido por el mal, a hacer lo que se debe hacer y a guardarse lo que hay que evitar, a hablar sabiamente de todo con todo el mundo. Por último, a tratar siempre las cosas, a los hombres y a Dios, con prudencia y no a la ligera, y a no apartarse jamás de su meta, la felicidad. Si bien es un hecho que los orígenes históricos de la Rosacruz se sitúan en el siglo XVII, su herencia tradicional parece mucho más antigua. Algunos historiadores del esoterismo lo hacen remontar al antiguo Egipto, a la época de Amenhotep IV, más conocido bajo el nombre de Akenatón, que fue el primero en instaurar el monoteísmo en Egipto. Como lo confirman la mayoría de los egiptólogos, existían en esta época escuelas de misterios, es decir, escuelas en las cuales se estudiaban los misterios del universo, de la naturaleza y del hombre mismo. Este estudio dio origen a una gnosis, un conocimiento secreto que se habría perpetuado a través de los siglos. De Egipto, la antigua sabiduría habría pasado a la Grecia antigua por intermedio de los pitagóricos, después a la antigua Roma a través de los neoplatónicos. Los alquimistas de la Edad Media la habrían heredado y la habrían transmitido finalmente a los Rosacruces del siglo XVII. En uno de sus libros, Michael Mayer, que formaba parte de la fraternidad Rosacruz de la época, escribió además: Nuestros orígenes son egipcios, brahmánicos, procedentes de los misterios de Eleusis y de Samotracia, de los magos de Persia, de los pitagóricos y de los árabes. Pero la antigua herencia no quedó paralizada en el siglo XVII. Se perpetuó en los siglos siguientes y dio origen a varios movimientos rosacruces. En el siglo XVIII, el más importante fue conocido bajo el nombre de Orden de la Rosacruz de Oro del Antiguo Sistema, que contó con miembros ilustres, entre ellos el príncipe Federico Guillermo y el duque Ferdinand de Brunswick, a los que se debe la publicación del libro Símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII. Este movimiento Rosacruz se interesaba sobre todo en la alquimia y en el hermetismo. En el siglo XIX, la orden cabalística de la Rosacruz, fundada por Stanislas de Gaita y Joséphine Péladan, es la que atrajo más la atención. Fue conocida esencialmente a través de los salones de pintura que organizó en París. Pintores simbolistas tan célebres como Ferdinand Knopf, Émile Bernard, amigo de Toulouse-Lautrec y de Gauguin, Georges Defebvre, Jean Delville, Charles Filigier y Eugène Grasset presentaron sus obras durante estos salones. Según las palabras de Péladan, la meta de esta orden Rosacruz era restaurar en todo su esplendor el culto al ideal, con la tradición como base y la belleza como medio. Señalemos que el músico Erik Satie fue Rosacruz.
y compuso en esta época la Sonnerie de la Rose-Croix. Desde comienzos del siglo XX, la antigua y mística Orden de la Rosacruz es la que constituye el movimiento Rosacruz más importante, abierta a hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, de cualquier religión y de cualquier clase social. La AMORC transmite una enseñanza que desarrolla a lo largo de 12 grados y que desde 1909 se presenta en forma escrita. Paralelamente, los miembros que lo desean pueden reunirse en las logias para realizar trabajos colectivos fundados en la tradición oral de la orden, como se hacía en los siglos pasados. Es igualmente en estas logias, cuya decoración se inspira la mayoría de las veces en el antiguo Egipto, donde se puede recibir las iniciaciones a los diferentes grados. ¿De qué trata la enseñanza Rosacruz? Si se hace caso a la literatura esotérica, cubre un campo muy amplio e integra los grandes temas de la tradición, entre ellos el origen del universo, el tiempo y el espacio, las leyes de la materia, de la vida y de la conciencia, los fenómenos psíquicos, la naturaleza de los sueños, las funciones y los atributos del alma, los misterios de la muerte, de la vida después de la muerte y de la reencarnación, el simbolismo tradicional, la ciencia de los números y otros temas místicos. Los rosacruces se interesan igualmente por los vínculos ontológicos existentes entre el hombre, la naturaleza y Dios, que asimilan a la inteligencia absoluta, de la que emanó toda la creación en el comienzo de los tiempos. Según ellos, esta inteligencia es inconcebible e incognoscible, pero se manifiesta a través de las llamadas leyes divinas, en el sentido de leyes naturales, universales y espirituales. Desde un punto de vista Rosacruz, el bienestar y la felicidad de los hombres radican en el respeto a estas leyes, lo que implica estudiarlas y conocerlas. Paralelamente a la enseñanza que le es propia, la Orden de la Rosacruz preconiza una filosofía fundada en la alquimia espiritual. Esta no consiste en transformar los metales viles en oro, como lo hacían los alquimistas de antaño, sino en transmutar los defectos de la naturaleza humana en sus cualidades opuestas: el orgullo en humildad, el egoísmo en generosidad, la intolerancia en benevolencia, etc. Como aplicación de este principio, los rosacruces trabajan en su perfeccionamiento y se esfuerzan por ser mejores en su comportamiento. De aquí el simbolismo tradicional del caballero rosacruz. De manera general, piensan que si existe el mal en la tierra, es porque los hombres se complacen en sus debilidades y no aspiran suficientemente al bien. El humanismo rosacruz consiste, pues, en mejorar el mundo, mejorándose a sí mismo. Preocupados por la marcha del mundo y deseosos de contribuir a su evolución, la AMORC publicó en marzo de 2001 un cuarto manifiesto: La Posició Fraternitatis Rosae Crucis. Mientras que los 3 manifiestos aparecidos en el siglo XVII se dirigían más bien a la élite intelectual, este está destinado a un público más amplio. De manera general, constata la situación de la humanidad, situación que los rosacruces consideran muy preocupante. Piensan, en efecto, que el mundo se ha vuelto demasiado individualista y demasiado materialista, lo que explicaría la crisis a la que está confrontado en numerosos campos. Para remediar esta crisis, hacen pues un llamamiento a un mayor humanismo y espiritualidad, condición indispensable, según ellos, para que la tierra sea un lugar de paz, de armonía y de fraternidad. Precisemos igualmente que la AMORC patrocina una universidad conocida con el nombre de Universidad Rosacruz Internacional. Esta universidad interna funciona a través de diferentes secciones, entre las cuales existe una sección de egiptología, de psicología, de música, de tradiciones, de filosofías, de medicina, de ecología, de arte, de ciencias físicas. Cada sección da a conocer el fruto de sus trabajos a través de conferencias, seminarios o congresos abiertos al público,
así como a través de libros o artículos publicados en la revista Rosacruz. De manera general, el objetivo de la URCI es promover una cultura espiritualista y establecer un puente entre el misticismo y la ciencia, a la luz del pasado y con la perspectiva de un futuro abierto al conocimiento. ¿Quién, pues, ha unido la rosa a la cruz? Escribió Goethe. Nadie lo sabe. La cruz fue empleada con fines diversos en gran número de culturas y tradiciones, desde la más remota antigüedad. En cuanto a la rosa, desde siempre es el símbolo universal de la belleza, la pureza y el amor. Para los rosacruces, estos dos símbolos unidos tienen un significado muy particular. La cruz simboliza el cuerpo físico del hombre, y la rosa en su centro, su alma en vías de evolución. La Rosacruz no es pues un símbolo religioso, representa la dualidad del ser humano y el hecho de que éste evoluciona de vida en vida hacia la perfección, hasta alcanzar un estado de sabiduría. Según la tradición Rosacruz, quien quiera que realice este estado ya no tiene obligación de volver a encarnar. Plenamente abierta, la rosa de su alma ya no tiene necesidad de la cruz para perfeccionarse. Desde ese momento permanece con total conciencia en la inmensidad divina. Este podría ser quizás el sentido de esta misteriosa fórmula: ad rosam per crucem, ad crucem per rosam.